Juan Vélez Díaz, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Hola Julio, ¿cómo Buenas estás? tardes. Qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien, Juan. Pues como periodista, Juan, con la noticia en el momento, nos diste la información del fallecimiento del general Gallardo y nos quedamos con la intención que ahora cumplimos de preguntarte sobre su historia, su lucha, sobre lo que ha significado el general Gallardo en la historia, pues de la lucha por mejorar, por evitar abusos y excesos en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué nos dices, Juan? Sí, una desafortunada noticia confirmada hace unas horas por sus hijos, por la familia del general Gallardo Rodríguez, tras varios días, semanas muy difíciles para el hoy finado general Gallardo Rodríguez por complicaciones de COVID, falleció este día jueves en el Hospital Naval a los 74 años. Una noticia muy triste para mucha gente que lo conocimos y para quienes sabemos de lo que significó su lucha a partir de los años 90, 93, 94, cuando publicó su tesis de maestría sobre la creación de un ombudsman para las Fuerzas Armadas, ¿no? El precursor de llevar la palabra derechos humanos a el ejército, lo que implicaba para los abusos del mando con las tropas, esta naturaleza que tienen nuestras Fuerzas Armadas hacia lo estricto y lo fuerte que suele ser la disciplina castrense, ¿no? Un tema muy delicado en su momento y que, bueno, le costó ser acusado de una presunta destrucción de documentos en su paso por la Villa Ecuestre a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no? Para el auditorio, Julio, ¿quién fue el general José Francisco Gallardo Rodríguez? Ujú. Antes de hacerse famoso por el tema del ombudsman militar, él fue un oficial de caballería, uno de los oficiales de caballería de la promoción 1967 del Colegio Militar, ingresó en el 63 al Colegio Militar, es en antigüedad 63, 64, por ahí no recuerdo bien, del Colegio Militar. Contemporáneos suyos llegaron al grado de general de división. Él fue instructor de algunos de los hoy oficiales de la plana mayor, que son también, casualmente, oficiales de caballería, la mayoría de ellos empezando por el propio secretario de la Defensa, que es oficial de caballería. No tengo el dato que haya estado con Gallardo, porque pues es muy joven el actual secretario para el rango, Uh-huh. pero sí son de la misma arma, ¿no? La caballería, tanto que se ha dicho en los libros de historia. Y ahora pues con esta noticia, él estuvo de servicio en la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la Defensa Nacional en el sexenio de Miguel de la Madrid con el general Juan Arévalo Gardoqui, de secretario de la Defensa. Un hombre muy cercano al general Arévalo. Gallardo siempre contaba anécdotas del general Arévalo, que muchas veces pues lo dejaban uno con la boca cuadrada, ¿no? Porque, con el ojo cuadrado, perdón. Uh-huh. Porque el tema con el general Arévalo, tú lo sabes, Julio, una vez que dejó la Secretaría de la Defensa y cuando falleció en el año 2001, no recuerdo bien si fue 98, 99, cuando falleció el general Arévalo, pues empezaron de nuevo los rumores, ¿no? De todo lo que significó el sexenio de Miguel de la Madrid y el general Arévalo, pues en el tema del narcotráfico, Uh-huh. el Rancho El Búfalo, sí, Uh-huh. el asesinato de Camarena, Claro. muchas cosas en el sexenio de Miguel de la Madrid, donde siempre salía a relucir el nombre de Juan Arévalo Gardoqui. Y un hombre que estuvo pues muy pegado al general Arévalo fue el general Gallardo, como Uh-huh. el responsable de la Villa Ecuestre, ¿no? Y que muchos le criticaron al general Gallardo que sus grados de teniente coronel a general brigadier se los debía a Arévalo, ¿no? En 6 años pasó de ser jefe a general. Fue uno de los cuestionamientos que se le hizo en vida y él respondió
que era precisamente debido pues a la capacidad que él, como muchos oficiales, habían mostrado, y que no era el caso único, ocurrió en otros sexenios y ha seguido ocurriendo y sigue ocurriendo con los generales y oficiales que son cercanos al secretario de la Defensa, que son siempre los que están hasta arriba en las promociones de cada año para ascender, ¿no? Ese fue un tema que se le cuestionó a Gallardo siendo oficial de servicio en el Estado Mayor, en la Villa Ecuestre. Deportista, estuvo parte en el equipo de pentatlón, los Juegos Olímpicos de Seúl en 88, no recuerdo si llegó a estar allá en Seúl, pero sí estuvo en parte del equipo olímpico, que tu servidor Julio lo conoció bien, a ese equipo de pentatlón, ¿no? Grandes atletas militares en esa época. Otra cosa también que es importante dentro del obituario del general Gallardo, el tema de su relación con Arévalo. Él, hasta el final, Julio, hasta el final, por allá de 1998-99, en el Consejo de Guerra donde lo juzgaron, él se atrevió ya a romper ese hermetismo y contar que una ocasión él, por órdenes del general Arévalo, volaba en Chihuahua. Él estuvo en el criadero militar y ganadero donde tienen los caballos allá en Santa Gertrudis, que es una extensión de terreno muy, muy amplia, son cientos de hectáreas allá en Chihuahua, que pertenecen a la quinta zona militar en Chihuahua. Él estuvo a cargo allá en el criadero de Santa Gertrudis, y volando por ahí en los años 84 en una avioneta, pues recibió la orden, lo contaba Gallardo, de no meterse por un paralelo y no violar ese espacio aéreo de ese paralelo. Años después, Gallardo nos contó en un reducido grupo de periodistas donde me encontraba, que se enteró que más allá de ese paralelo, pues estaba el Rancho El Búfalo. ¿Sí? Pues sí. Así que todos métanse a Google y busquen Rancho El Búfalo narco para que se den una idea de lo que ocurrió en 1985. Pues bueno, esta anécdota Gallardo la contaba que ocurrió en 83, a finales de 83, principios de 84, donde los aviones de la Fuerza Aérea tenían prohibido, ¿sí?, violar ese paralelo del espacio aéreo en Chihuahua, porque más para allá estaba penadísimo ingresar, ¿no? Esa fue otra de las grandes dudas que dejó en vida el general Arévalo, ¿no? Tantas cosas que se dijeron. Y el punto de la historia del general Gallardo se da cuando se publica esa tesis de maestría en la que propone lo del ombudsman militar, porque Juan Vélez Díaz, pues lo que sucede cotidianamente a propósito de la disciplina militar, del cumplimiento de las órdenes, pues con frecuencia son abusos verdaderamente extraordinarios los que se cometen. Y en ese punto fue el quiebre que definió la vida del general Gallardo, Juan Vélez Díaz. Yo creo que sí, porque él tuvo digámosle así, una discreta carrera militar, aunque él siempre debatió que pues no se le permitió nunca tener mando de tropas. Él siempre hizo labores de Estado Mayor. Fue oficial, sí, oficial de servicio, y tuvo a su cargo unidades pequeñas como teniente, subteniente, pero él siempre quiso pues demostrar que como coronel o teniente coronel pudo haber mandado unidades o regimientos, ¿no? Pero no se le permitió en el plano castrense. Una vez que estudia la maestría en administración pública, la licenciatura y maestría en administración pública, y hace su tesis y publica en extractos en la revista Forum, ya desaparecida, de este escritor y periodista también fallecido, Ibarra, ¿no? Eduardo Ibarra, exacto. Sí, tipazo, don Lalo, sí. Me tocó conocerlo, publican unos extractos ahí y viene la acusación, ¿no? Creo que ahí sí hubo un punto de quiebre, como bien lo dices, estamos hablando del año 1993, y bueno, de ahí para acá comienza pues lo que Amnistía Internacional catalogó como persecución y encarcelamiento injusto del general Gallardo, ¿no? Por todo lo que implicó su caso, la manera en cómo fue fabricado, el tema de las pruebas hechizas, y que es un prototipo, Julio, como bien lo dices, de este tipo de casos que se arman en el fuero de guerra, en la justicia militar, y que hoy en día siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes. La historia detrás, por ejemplo, de este mal
mal llamado pelotón de la muerte allá en Chihuahua, es exactamente lo mismo, ¿no? Son acusaciones hechizas, no justificadas, fabricadas, y que al tiempo, ¿no? Se están dando ya fallos en la justicia federal donde están demostrando la falsedad de las acusaciones. Entonces, la violación de los derechos humanos de los soldados no era algo que se discutiera hace 25 años, y Gallardo fue el primero en ponerlo en la mesa de las discusiones, Julio. Pues Juan Vélez Díaz, una personalidad muy interesante, la del general Gallardo. Ya lo decía Víctor Ronquillo en la mesa que tuvimos hace unos minutos, como siempre estaba dispuesto a dar entrevistas, a dar su punto de vista. Fue candidato a gobernador de Colima, sí, en 2 ocasiones por Morena. Fue sumamente crítico del proceso de más poder a los militares o más presencia en tareas civiles en esta misma administración. Fue un crítico de la Guardia Nacional y fue un crítico muy fuerte de este proceso de militarización que algunos señalamos, aunque otros consideran que no es así, pero una personalidad fuerte, recia, decidida, crítica, la del general Gallardo. Juan Vélez Díaz. Sí, Julio, bien lo mencionas, muy bien estos apuntes que haces para tu auditorio, el auditorio que te escucha todos los días, porque es importante subrayarlo, ¿no? El tema de la apertura que él significó para los medios de comunicación y que los medios de comunicación, a partir del caso Gallardo, empezaron a ventilar más, pues, los cotos internos en la milicia, ¿no? Él fue el precursor en abrir esta ostra de secretos. Por su caso, en el Consejo de Guerra presenciamos varias cosas que no nos imaginábamos sobre los usos y costumbres del ejército en México. También lo que mencionas en esta última etapa de su vida, de pues su papel como político, como activista ya en distintos foros, y también como asesor en la Comisión de Defensa de la actual legislatura, ¿no? Una Comisión de Defensa, pues yo te lo digo, tú lo sabes, pues muy mediocre por los senadores que ahí están, empezando por el expresidente y hoy frustrado aspirante a la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que deja mucho que desear la Comisión de Defensa, pese a que Gallardo estuvo ahí como asesor y que pues muchísimas cosas se dejaron en el tintero, ¿no? Si es una cosa es la etapa de militar de Gallardo, otra cosa es la etapa de prisionero de conciencia, como lo llamó Amnistía Internacional, otra cosa su etapa de académico y de analista en temas castrenses, y ya esta última parte como político y como miembro simpatizante externo del partido en el poder, ¿no? Distintas facetas de un personaje interesante de nuestro tiempo, Julio. Sí, así es. Pues Juan Vélez Díaz, muchas gracias por permitirnos tener una visión amplia de lo que fue la carrera militar, con sus vaivenes, con sus claroscuros, como todo ser humano, y sobre todo la parte luminosa de su lucha por la instauración de una defensoría de los derechos del personal militar en México. Entonces, pues como siempre, muchas gracias Juan Vélez Díaz por esta oportunidad de contar con tu opinión, con tu información. Es un gusto, Julio, estar contigo y te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Saludo a tu auditorio. Gracias a Juan.